¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV para nuestro país, para la región, para el mundo, como siempre decimos. Hoy vamos a tener un programa muy variado, porque tenemos varias cosas que hemos cubierto en estos días que han pasado. Por un lado, lo hizo la Unidad Nacional de Seguridad Vial, pero lo hizo rodeada de una enorme cantidad de organizaciones públicas y privadas. ¿De qué hablamos? De Mayo Amarillo. Es más, nosotros debiéramos tener aquí un lacito amarillo, pero en realidad por el apuro no lo tenemos, pero sí que casi todos los medios de comunicación durante algunos días han lucido los comunicadores un lacito amarillo acá en señal de apoyo, de adhesión a esto que es el Mayo Amarillo. ¿Qué es el Mayo Amarillo? Es un movimiento que pretende concientizarnos, a pesar de que es harto difícil de concientizarnos para cómo debemos movernos en la ciudad. Cómo manejar bien, pero también cómo manejarnos bien. Y esto fue en el Instituto de la Juventud. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que mueren permanentemente como consecuencia de los siniestros de tránsito. Y allí estuvieron, además de la gente de UNACEB, estuvo policía caminera, estuvieron autoridades del Instituto Nacional de la Juventud, estuvieron autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estuvieron autoridades de la Fundación Gonchi Rodríguez, hubo de las intendencias de Montevideo, de Canelones, en fin, una enorme cantidad de gente. En ese momento y en esa cobertura hablamos con representantes del Ministerio de Transporte, de la Policía Caminera y de la Fundación Gonchi Rodríguez. Como primera cosa quiero adherir al duelo por el fallecimiento de Arturo Borges, a quien le envío a su familia y a sus hijas un fuerte abrazo. En segundo lugar, como parte del legado... Perdón, que ya que lo haces, creo que todo el mundo que está vinculado al tema del tránsito, del transporte o de lo que sea, sabe quién fue Arturo Borges y sabe la persona de bien que era, por eso también nosotros nos adherimos. ¿No fue sorpresivo? Sorpresivo, y quiero hacerlo además porque sentí siempre un gran aprecio, un gran respeto y un gran reconocimiento a quien vocacionalmente nos deja un legado y una vara muy alta para seguir trabajando, como se dijo acá en la mesa, ¿no? Eso iba a decir, deja un espacio difícil de llenar. Sin duda, pero para eso justamente la solución somos todos, ¿no? O sea, hay que tratar, como señala un poco el mensaje de este Mayo Amarillo, responsabilidad humana, movilidad humana, la solución somos todos, y Mayo debemos tomar esa pausa en la reflexión, en los impulsos, a la hora de pensar, en la bronca, y colaborar a esa toma de conciencia que nos lleve a tratar de tener, digamos, una respuesta del punto de vista ciudadano más civilizada, desde el ángulo que estemos, ¿no? Mientras escuchabas las ponencias de cada uno, ¿pensabas de qué forma la Dirección Nacional de Transporte puede incidir en esto? Bueno, nosotros ya estuvimos trabajando y en la tarde de mañana ya con la gente de comunicación vamos a adherir al Mayo Amarillo en cada una de las áreas donde nosotros trabajamos regulando. Lo vamos a hacer seguramente a través de folletos que distribuiremos en las balanzas, que son 32 en todo el país, en las rutas. Lo haremos en las estaciones de inspección técnica, poniendo el acento en la necesidad de la seguridad vial, tanto en la zona metropolitana como en la que está en la zona de Mercedes, más las 2 estaciones móviles que rotan, digamos, a lo largo y ancho de todo el país. Lo haremos a través de las terminales de ómnibus, en donde también se dan cita a un conjunto de pasajeros a los que llegaremos también con los mensajes para esa reflexión que a todos nos compete en cuanto a colocarnos el cinturón y pensar, como se señalaba acá, de una manera, digamos, mucho más razonable y con los ojos abiertos. Entonces, desde el ángulo en donde estemos trabajando, vamos a colaborar durante todo este mes en lo que para nosotros es una tarea permanente. Yo no me canso de repetirlo. Estas cosas son como la madre, hay que quererla todos los días del año, pero siempre hay un día en el que se la recuerda. Bueno, eso va a ser el Mayo Amarillo. ¿Y qué cosa, no? Porque es un tema que concierne a todos, que todos estamos involucrados, que todos lo padecemos y parece que ninguno es responsable. Bueno, lo padecemos todos. Vi que en este caso en particular se ha tomado un poco la referencia de hacerlo en el INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, porque asusta los porcentajes entre 15 y 30 años, el aporte tan alto, un 37%
fallecidos en accidentes de tránsito. Por lo tanto, creo que ese mensaje que estuvo dirigido a una población joven, pero a la sociedad en su conjunto, nos interroga y de alguna manera nos hackea en la necesidad de cómo entre todos podemos cerrar filas y poder tener, digamos, una reflexión mucho más sensata de lo que estamos haciendo todos los días. Bueno, un rol protagónico en lo que refiere este mes en especial de concientización, Mayo Amarillo, como lo estamos observando no solamente en esta actividad, sino en otras que se han realizado anteriormente. Un mes fundamental para lo que es la seguridad, la prevención y la concientización, y el rol de policía caminera, el de educación, el de prevención, más allá de lo que es la fiscalización, se va a ver de alguna manera en aumento en lo que va a ser este mes, con diferentes actividades, jornadas en el interior de nuestro país también, trasladando a los residentes del interior esta dinámica tan importante que es la concientización cuando hablamos de todo lo relacionado con lo vial. ¿Ustedes tienen conciencia de que para la población en general la policía caminera tiene algo diferente? Bueno, recibimos con halago este tipo de comentarios. Intentamos día a día el superarnos, el ser un cuerpo de policía profesional y el tener de alguna manera ese acercamiento para con nuestros usuarios, para con nuestra gente, para con nuestros conductores y todos los usuarios de la vía de circulación, pero es en sí es vital para nosotros, es preponderante en nuestro anhelo, realmente el tener de alguna manera esa distinción, ¿verdad? Pero somos un cuerpo de policía más, apostando no solamente a la seguridad pública, sino a la seguridad vial. Esas cosas, esas actividades que usted me decía, ¿se van a hacer en el interior? ¿En qué consisten? ¿Charlas, parar a los conductores y explicarle alguna cosa que hagan mal? Así es, son diferentes jornadas, son jornadas en referente a charlas, a capacitaciones, jornadas también de concientización, jornadas que no podríamos hablar de fiscalización, pero sí de detenciones vehiculares a efectos de poder de alguna manera marcar, el poder otorgar a los diferentes usuarios cartelería, folleterías, recomendaciones, uso correcto de los sistemas de retención infantil. Se va a estar trabajando también con la Fundación Gonzalo Gonchi Rodríguez en el interior, ya a partir de la semana próxima. Vamos a estar yendo a los departamentos de Paysandú y de Río Negro para este tipo de actividades, o sea que va a ser un mes intenso de actividades de prevención. No usar el celular, ponerse el cinturón. Bueno, son las cosas básicas, ¿verdad? Desde las que deberíamos partir indudablemente, es la conciencia de cada conductor, es lo que apelamos a un manejo responsable, a una conducción segura, en definitiva a cuidarnos todos. Hoy por ahí se multa el exceso de velocidad, ¿no? ¿Se multa si un conductor es detenido en la carretera y no tiene el cinturón? Sí, por supuesto. No solamente pensando en lo que es la normativa, el usuario tiene que entenderlo pensando desde su seguridad, claro. Es decir, de usar los elementos de seguridad con el fin que están diseñados, que es el de preservar la vida y no pensando en lo que es una sanción de multa. Bueno, Fernando, hoy es un día muy importante. En realidad, el mayo se conmemora la Semana Mundial de la Seguridad Vial y también el movimiento Mayo Amarillo para Uruguay, un movimiento que nos inspira a todos desde el rol que nos toca asumir a generar acciones en territorio que nos hagan reflexionar sobre una movilidad segura. Es lo que de alguna manera las autoridades han querido hoy manifestar en este lanzamiento. Tenemos que recordar que los que fallecen son mayoritariamente jóvenes en nuestro país, que necesitamos de generar acciones, de generar políticas que garanticen el cuidado de nuestros jóvenes en las vías, que tenemos que recordar también que tenemos un país donde la tasa de natalidad es muy baja, tenemos una alta expectativa de vida, por lo cual los jóvenes en realidad son los principal sustento a nivel país y es nuestra responsabilidad, vuelvo a decir, desde el lugar que nos toque trabajar, a nosotros como sociedad civil, a la Fundación Gonzalo Rodríguez, pero también a cada uno de los que estaban hoy acá presente. Y tú has visto que ha sido un marco de público súper interesante, muy comprometido con las nuevas autoridades, con los nuevos desafíos que enfrenta el país para este quinquenio. Hemos sido testigos de la lucha de la Fundación
durante mucho tiempo en muchas cosas, pero en una particularmente que era el sistema de retención infantil. Y poco a poco lo están logrando, si lo están logrando imponer, están logrando que sea tan importante el SRI como el cinturón de seguridad, como no hablar por celular. ¿Ustedes desde adentro sienten esto? Totalmente, y es importante también para todos los que vivimos ese proceso de cambio, donde claramente tú fuiste un actor fundamental, incluso en el cambio de modelo de transporte escolar para Montevideo y bueno, para Uruguay. La realidad es que el trabajo sostenido de estos 18 años de la Fundación Gonzalo Rodríguez logró que Uruguay sea ejemplo para la región en materia de seguridad vial infantil, que los países de la región como Chile, Argentina, Colombia, El Salvador, México, miren a Uruguay para ver cómo avanzó en materia de políticas que garantizan el cuidado del niño dentro del vehículo. Recordemos que los vehículos vienen preparados para un adulto de 1,50 m de altura, que cualquier niño que no llegue al 1,50 m de altura, por ende, debe de utilizar un sistema de retención infantil para viajar en forma segura. Y ahí Uruguay ha hecho realmente una amplia experiencia que ha trasladado a otros países de la región a través de nuestro trabajo. Todos estos antecedentes no solo los invitan, sino que los obligan a seguir. Totalmente. Bueno, ahora estamos en pleno proceso certificando junto con el INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo, a 100 nuevos profesionales que van a trabajar en materia de seguridad vial infantil en el territorio nacional y que nos van a ayudar y van a ayudar a los padres adultos responsables del traslado de niños a tratar de seleccionar bien su sistema de retención infantil, de tenerlo bien instalado, de entender por qué el niño tiene que viajar y cómo tiene que viajar en forma correcta en vehículos particulares, pero sobre todo a llevar a los distintos pueblos y ciudades de nuestro querido país lo que es el concepto de que tenemos que garantizar para ese niño en primera infancia e infancia una movilidad segura. Continuamos, amigos, en Transporte al Día y continuamos en esta primera parte del programa, segundo bloque, pero primera parte, que se la estamos dedicando al lanzamiento de Mayo Amarillo, este movimiento que pretende concientizarnos a todos los habitantes de este país de cómo debemos manejar bien y cómo debemos manejarnos bien, tanto en rutas como en carreteras, como en calles, como en cualquier tipo de vía de tránsito, y seamos ciclistas, motonetistas, camioneros, automovilistas, omnibuseros o lo que sea. Hay mucha gente joven que muere bajo las ruedas de los siniestros de tránsito. Por eso el lanzamiento se hizo en el Instituto Nacional de la Juventud. Allí en la mesa estuvieron una enorme cantidad de organizaciones públicas y privadas representadas. Cuando terminó, ya ustedes vieron que hablamos con el representante del Ministerio de Transporte, con gente de la Policía Caminera, hablamos también con gente de la Fundación Gonchi Rodríguez, que hace un gran esfuerzo por ayudar a concientizarnos, y también hablamos con la directora del Instituto Nacional de la Juventud y con quien de alguna manera tiró la primera piedra para todo esto, que es el presidente de la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera. Hay una necesidad desde el Instituto Nacional de la Juventud de poner otros temas en agenda y sin dudas que como dicen los números y lo dijeron el resto de las autoridades también, los jóvenes son uno de los mayores afectados, la franja de 20 a 24 años, por los siniestros de tránsito, teniendo un número muy alto de fallecidos. Entonces es necesario generar un compromiso interinstitucional para trabajar esta problemática, para generar concientización y para trabajar fundamentalmente la prevención. Entonces por eso es que el INJU se suma a esta campaña, pero no solamente a esta campaña, sino que, como mencionamos, el inicio de una alianza estratégica de largo plazo para trabajar en lo que sigue esta gestión y poder poner en el centro la vida de los jóvenes y trabajar fundamentalmente desde ahí. ¿Tú sos joven? ¿Tú manejás?
Yo soy joven, tengo 23, bicicleta, no sé si cuenta. Autos no, Auto no. pero bicicleta también. Bicicleta, casco Bien, uso. y ahí está. ¿Sentís que son números fríos o que es la realidad dura de cada día? Es la realidad dura de cada día y como dicen también las autoridades de UNACEB, es esto de que todos somos personas que estamos en riesgo, más allá del manejar o no manejar, y también es como trabajar desde ahí, como todos en nuestros lugares contribuimos a una movilidad segura, porque bueno, si bien los números en cuanto a lo que tienen que ver con los siniestros muestran que la mayor cantidad de fallecidos los ponen quienes son conductores, porque ese es como un 70%, bueno, también hay una necesidad de generar un compromiso desde quienes son peatones, de quienes son acompañantes, así que el compromiso tiene que ser de todos y todas. ¿De qué forma el INJU, más allá de haber prestado su local para el lanzamiento, de qué forma va a seguir colaborando con la UNACEB en esta campaña? En esta campaña vamos a seguir pensando en talleres de prevención. Nosotros no vamos a trabajar sobre hechos consumados, pero sí poder generar campañas de prevención, no solo en mayo, porque en realidad mayo es la campaña que realizan de UNACEB, sino a largo plazo, trabajar el bienestar. Así que nos van a encontrar en estos 5 años trabajando en distintas campañas en todo el territorio nacional, porque también es una problemática que nos han traído desde muchos lugares del interior, lo que tiene que ver con las picadas de motos, por ejemplo, que están involucrados los jóvenes. Y de autos también. Y de autos, entonces sin dudas que nos tiene que encontrar trabajando para buscar soluciones. O sea que si uno viene inadvertidamente al local del hijo va a encontrar por ahí algunas cosas que tengan que ver con el tránsito. Bueno, no sé si en este momento lo van a... No ahora, digo, a ver el mes que viene, dentro de 2 años, no sé. Posiblemente encuentren distintas campañas y distintos programas o articulación con UNACEB para poder trabajar y concientizarse sobre esta problemática. Y estando en un ámbito de seguridad vial me parecía que era el lugar apropiado para hacerle un reconocimiento, para despedirlo, alguien que desinteresadamente y a veces hasta no coincidiendo, tenía la paciencia de sentarse a conversar, a mandarte un mensaje, che, mirá que dijeron esto y no están así, o abrirte las puertas cuando precisabas algo, ¿no? Entonces yo creo que eso es rescatable, es destacable y que bueno, obviamente es una referencia de la seguridad vial en el país y a nivel internacional también, así que bueno, me parece que es una gran pérdida ni que hablar, pero a su vez creo que era el mejor ámbito en el cual se le podía generar un reconocimiento. Yendo al acto en sí, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la UNACEB? Yo estoy contento, muy contento de haber hecho ese lanzamiento acá, en el INJU, que cuando vinimos a reunirnos con la dirección del INJU, no solo entendió de primera, sino que nos trasladó que ellos visualizaban desde la propia juventud que surgía la inquietud de la seguridad vial, de los siniestros de tránsito en su idioma. Entonces, yo creo que es todo un mensaje el haber hecho el lanzamiento acá, o es lo que intentamos dar, y bueno, no es solo por el Mayo Amarillo, acordamos un plan estratégico de trabajo durante todo el año con diferentes temáticas, así que bueno, que la gurizada se apropie del tema, pero fundamentalmente que nos permita construir políticas públicas desde su lugar natural, en su idioma, y lo digo así en el sentido de que queremos que así sea. No por aquello de dejar los gurises sino porque estoy convencido que si no se aborda desde el lugar donde está el problema, no vamos a lograr un cambio. Entonces nos parece bárbaro poder estar acá. Habría que ver de qué forma los jóvenes le hablan a los jóvenes en el tema de las picadas, porque el 99% de quienes las hacen son jóvenes. Por eso planteo, el 36% casi los fallecidos de tránsito son en el grupo etario entre 20 y 29 años. Y si eso lo bajás a entre 20 y 25 es un 19,5%. Estamos hablando que se muere la gurizada, con todo lo que se implica en la familia, con lo que implica en la sociedad y hasta en términos productivos, mirá lo que te digo. Entonces, bueno, el estar acá implica eso. Bueno, che, ¿qué entienden ustedes por las picadas? ¿Qué visualizan? La pregunta que le hicimos a la directiva del INJU, ¿ustedes se visualizan como grupo en el cual por su edad son grupo de riesgo? Y no se visualizaban como tal. ¿Me explico? Entonces ya eso creo que es un avance. Marcelo, desde la UNACEB, todo eso que una vez nos dijiste que iban a intentar hacer, vinculado con el control, mayor control de motos, el control de las picadas, las matrículas digitales, etcétera, etcétera, ¿cómo viene? Venimos bien, avanzándolo. Estuvimos reunidos con jefatura, con caminera, con secundaria, con industria, con transporte, o sea, venimos de alguna manera poniendo esas semillitas para poder ir resolviendo o trabajando u operativizando cada una de las cosas que tenemos proyectadas hacer. ¿Cómo viene la mano de la la libreta por puntos? Venimos bien, la idea es reglamentar el artículo 3 de la ley
antes de que se vayan estos intendentes, que fueron los que trabajaron, y a partir de ahí se abrió otra etapa que ya la venimos trabajando, pero que tiene que ver con el tema de los desarrollos informáticos, el contenido de los cursos, en fin, un montón de temática que hay que avanzar. Que para eso hay que esperar las nuevas administraciones. No, para eso no, porque ahí lo sugiere es tarea de la UNACEF. Nosotros lo tenemos que acordar, la ley dice que tenemos que acordar con el Congreso de Intendente, es la reglamentación del artículo, concretamente qué multas restan puntos, cuántos puntos, ese tipo de cosas, porque también después operativizan las intendencias, o sea, vos no podés cortarte solo. Así que, y ya lo teníamos muy avanzado, así que queremos bajarle martillo a eso. Ustedes notaron, amigos, y nosotros no hicimos referencia a ello a propósito, pero ustedes notaron que en varios casos, con las personas que hemos dialogado, han hecho referencia a Arturo Borges. Arturo Borges era el director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, director del ISEB. Mucho más allá de eso, Arturo Borges era uno de los grandes especialistas en este país en materia de seguridad vial. Pero no solo eso, una gran persona, un gran tipo. Y claro, a nosotros nos corresponden las generales de la ley porque cada vez que necesitábamos una referencia, una reflexión, una indicación, una enseñanza, recurríamos a Arturo Borges, y Arturo Borges siempre tenía el sí a flor de labios. Hemos hecho a lo largo de estos años de Transporte al Día muchas entrevistas con Arturo Borges, todas pretendiendo echar luz sobre algunos de los problemas con los cuales nos encontramos en la calle en la diaria. Muchas veces fuimos por su despacho, muchas veces él vino por los estudios de Transporte al Día, pero hubo una vez que hicimos una entrevista que por el devenir de los acontecimientos, por la vorágine de la propia vida, nunca vio la luz. Lo teníamos guardado y lo tenemos guardado, no solo a él en nuestro corazón y en nuestra mente, sino que teníamos un tramo, lo vamos a compartir con ustedes, un tramo de una entrevista que le hicimos a Arturo Borges, con un tema, se le hicimos hace un tiempo ya, pero es un tema absolutamente actual. Si ustedes van por una gran avenida y tienen que girar a la derecha o a la izquierda y se van a encontrar con una bicisenda o con una ciclovía, ¿quién tiene preferencia? ¿El automovilista que gira o el ciclista que viene atravesando por esa ciclovía o por esa bicisenda? Desde ya le digo cuál es la diferencia. La ciclovía son los lugares por donde pasan las bicicletas en las calles. La bicisenda son los lugares por donde van los ciclistas encima de las veredas o en un campo o en lo que sea. ¿Quién tiene preferencia? El ciclista tiene preferencia. Es casi considerado un peatón. Aquí nosotros vamos a compartir un tramito de esa charla que tuvimos con Arturo Borges, que nunca vio la luz, pero que pretende ser además una especie de homenaje de Transporte al Día a un hombre que ha hecho muchísimo por la seguridad vial en nuestro país. Acompañamos a quienes han hecho referencia a lo largo del programa antes que nosotros a Arturo Borges y además pretendemos rendirle un pequeñísimo homenaje. El ciclista. Ahora, ¿qué ha sucedido? Y tocas un tema particularmente bastante neurálgico, ¿eh? Es pregunta frecuente que tenemos acá en el ISEB. ¿Qué hago? Sobre todo gente que viene del interior. Cuando yo hago un giro, entro al cantero y tengo pintado de verde y delante de una franja discontinua blanca, lo debemos de tomar como un cruce peatonal, pero hay que detenerse. La preferencia es del ciclista. ¿Qué debe hacer aquel que gira? Aquel que gira y enfrenta esa situación debe detenerse, mirar hacia los costados. Si no viene algún ciclista, hay que darle la preferencia y puede continuar. Pero resulta que hay un error de señalización. ¿Sabes cuál es? Que para el ciclista, cuando viene por la bicisenda, que es arriba del cantero, el ciclista antes de llegar a la esquina tiene un cartel horizontal, una señalización horizontal de un ceda al paso. ¿Tiene o tiene que tener? No, tiene hoy. ¿Tiene hoy? Tiene hoy. Y nosotros ya lo hemos hablado con las autoridades. Entonces, cuando el automovilista entra,
se enfrenta a eso y ve que el ciclista tiene un ceda al paso, ¿qué hace? Avanza. Hemos tenido siniestros, roces, discusiones, porque claro, si yo tengo que la señal la tiene el ciclista, bueno, la respuesta que se nos dio es que es para avisarle al ciclista que hay un cruce peatonal, por Dios. Esto es un error que deberíamos solucionar lo antes posible, porque hay gente que viene del interior, ve el ceda al paso y se manda, pero la preferencia es del ciclista. Estamos hablando de cuando yo giro. ¿Qué pasa si yo cruzo, por ejemplo, la Rambla y en el momento de entrar viene un ciclista? ¿Es el mismo caso? ¿Yo tengo que parar en la Rambla? Sí. La bicicleta hoy prácticamente lo tenés que tomar como otro peatón más. Más te diré, es decir, es un grupo de riesgo, aunque hoy dijimos es un vehículo, ¿verdad? Claro. Ahora, el ciclista muchas veces tiene que comprender también que aunque él tenga la preferencia de hacer el cruce, debe de tomar alguna precaución para decir, bueno, ¿me vieron o no me vieron? Y algo que vimos en el bloque anterior, nosotros vemos que hay ciclistas que van por el eje de 18 de julio, van por la línea amarilla. Y no llevan casco, no llevan chaleco, y lo hacen a cualquier hora del día. Ese individuo no percibe el riesgo, no lo conoce, no sabe lo que es, y que va ubicado de manera ilegal, pero no están las reglas claras, es decir, no se traslada al común de la población de cómo debe de comportarse el ciclista, que tiene un reglamento y que mientras no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando tenés que enfrentar una situación de un reclamo para una reparación del daño, ahí te van a hacer entender que estabas ubicado de manera ilegal. Por lo tanto, esta situación que se da en Avenida Italia es un elemento muy importante. Tomemos en cuenta que es un cruce peatonal, que hay que detenerse como cuando tú llegás a una esquina, ¿verdad? Venís, por ejemplo, Boulevard Artigas tiene bicisenda. Bicisenda es cuando la parte está segregada para el ciclista encima de la vereda. Ciclovía cuando es la parte segregada que está en la calzada. Pero cuando tú vas a llegar a Boulevard Artigas, por lo general parás antes del cruce peatonal porque tenés un cartel de pare. Y ahí pasa tanto el peatón como pasa también el ciclista. Bueno, ese es un concepto que tenemos que acostumbrarnos a hacer. No tenemos una ciudad totalmente preparada para la bicicleta. El conductor, por ejemplo, igual que con la moto, Fernando, en las esquinas es donde tenemos la problemática con el motociclista. Y está en primer orden en los casos fatales, 63%, según la Unidad Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué ha ocurrido? Cuando analizamos el siniestro, nosotros vemos que el conductor cuando llega a la esquina no busca bicicletas ni busca de motos, busca otro par. Y lo que hay que enseñarle al conductor es que cuando llega a la esquina tiene que escanear y buscar la bicicleta y la moto, porque hoy hay 50 y pico de kilómetros nada más de ciclovía y bicisenda y no son suficientes para este tránsito que tenemos. Entonces al conductor hay que exigirle, cuando llegue a la esquina, intente buscar, porque el conductor ve lo que busca, pero si no lo busca, no lo ve. Lo que pasa es que es un cambio cultural. Hoy si parás en una esquina donde dice pare y parás mismo, te tocan bocina de atrás. Sí, ni lo digas, obviamente, pero no es un problema cultural, dicho con todo respeto, Fernando, porque si le hubiéramos dado el curso al individuo y lo hubiéramos formado y capacitado, entonces no respeta, entonces el problema es cultural, pero mientras no le demos educación y el individuo maneje como cree que tiene libertad de hacerlo, el problema no es cultural, el problema es de ignorancia. Esto se refería hoy cuando hablamos de la percepción del riesgo y de la confianza que tenemos. No es ni falta de percepción del riesgo, ni falta de exceso de confianza, es ignorancia. Claro. En el mismo sentido, respetamos las bicisendas como se debe y la ciclovía como se debe, porque estacionamos en cualquier lado, interferimos en cualquier lado. Sí, obviamente que sí, no nos damos cuenta de lo que hacemos. Y eso es una parte vital. Nosotros tenemos que respetar la señalización. Hay gente que no entiende para qué están las señales. Entonces, en el caso que hablábamos recién, bueno, la Intendencia para nosotros, si bien la normativa dictada por la Junta Departamental dice que hay que darle la preferencia al ciclista a menos que haya una señalización en contrario. Fíjate lo que te estoy diciendo. Entonces el conductor va al caso de Avenida Italia, ve la señalización para el ciclista, ¿qué hace? Avanza, ¿por qué? Porque la Junta Departamental instituyó que si hay una señalización en contrario, el ciclista no tiene preferencia. ¿Y hay en todos los cruces señalización? En todos, y se cometió este mismo error, y lo digo con todo respeto porque quiero muchísimo a las autoridades que están hoy, que sé que están preocupadas por esto, que aceptaron el error, pero no lo hemos corregido, se repite en Luis Alberto Herrera. Ajá. Totalmente. Entonces, hay algo que tenemos inmediatamente que tapar para no lograr
La confusión. ¿Sabés dónde tenemos que poner el ceder al paso? Sí. Antes que tú llegues con el auto. Y entonces ponés pare. Claro. Y lo pones en el piso, el individuo giró, entró al cantero y vio pare y para. Y entonces ahí va a mirar para los costados si viene un ciclista o no. Mucho más fácil y más barato. ¿Cómo es en los otros países que has recorrido? Es exactamente igual. En Europa el ciclista tiene una importancia. No toques a un ciclista porque es una de las peores infracciones. En Europa, por ejemplo, igual que en Estados Unidos, la bicicleta se le tiene un respeto igual que la del peatón. Totalmente. Más se propende hacia ese sistema de transporte. Se propende. Hoy hay preocupaciones con el monopatín, ese vehículo de movilidad personal que también vemos que ha pasado. Vemos los rollers, hoy la gente anda en 18 de julio con roller, ¿no? y monopatines sobre el eje, pero mientras eso no esté regulado, el inspector de tránsito no tiene fuerza jurídica para poder actuar. Bien amigos, entramos al último bloque y reiteramos una vez más que lo que acabamos de ver de Arturo Borges no pretendió ser una falta de respeto, ni pretendió ser aprovecharse de alguien que ya no está entre nosotros y que desapareció infaustamente, sino que pretendía ser un homenaje. Porque todos los que hablamos, todos los que hicimos nota con ellos en el Mayo Amarillo, hicieron referencia a la vida y a la memoria de Arturo Borges y nosotros queríamos sumarnos con este tramito de algo tan importante y que nunca hasta ahora había visto la luz. Nos vamos, cambiamos de tema radicalmente y nos vamos a la estación Goes. En la estación Goes, hace pocos días, se inauguró una de las tantas paradas inteligentes, que dicen que no hay que decir parada, hay que decir refugios inteligentes, que está colocando la Intendencia de Montevideo. Son refugios absolutamente tecnológicos. Uno se para allí, tiene para entretenerse, averiguar, escribir, escuchar, tienen audio, tiene una enorme cantidad de cosas. Para explicar de qué se trata, hablamos con alguien que tuvo mucho que ver, pero ahora ya no está, porque Pablo Menoni era director de la Intendencia vinculado con este tipo de cosas, pero ahora es ministro de Turismo de la nueva administración. También hablamos con Richard Delgado, que es el actual director de movilidad de la Intendencia, y también con el presidente de la Junta Departamental, Claudio Bisillac. El origen de el comienzo de la transformación del transporte público de Montevideo, el transporte público metropolitano. Nombramos varias cosas, nombramos la transformación eléctrica del transporte, que ha avanzado mucho, nombramos las nuevas formas de pago en las nuevas máquinas validadoras, nombramos también el bus turístico, un bus turístico 100% eléctrico, nombramos la forma de pago online también y por supuesto que tenemos ahora estos refugios inteligentes, como decían mis compañeros. Es parte de un proceso, de cambio del transporte. Bueno, te estoy hablando en mi rol anterior, director de transporte, pero en el nuevo rol también de ministro de Turismo, estas son las cosas y las experiencias que hacen la diferencia en lo que buscan los turistas, ¿no? Calidad, seguridad, no solo subirse al bus turístico, que es una cosa recomendada porque es una experiencia diferente, pero también vivir Montevideo a través del transporte público y estos refugios inteligentes contribuyen en ese sentido. No fue fácil por lo que escuchamos. No fue fácil, fue un proceso largo, un proceso que tuvo procesos licitatorios amargos donde no se pudo adjudicar, pero este proceso sí contó con el apoyo, lo decía yo, del cuerpo de la Junta Departamental, una aprobación 26 en 28 en la adjudicación y también aprendimos mucho, en ese proceso amargo que decía, aprendimos un montón. Pablo, ¿hay optimismo en cuanto al cuidado de la gente de este tipo de cosas? Sí, totalmente. Si no confiamos en la gente, si no confiamos en que los vecinos y las vecinas se van a apropiar de este cambio, no podemos hacer casi que nada. ¿Va a seguir esto? Sí, bueno, como lo anunció el intendente, recuerda que yo no estoy más en este rol. Ya lo sé, pero está informado. Abarca, sí, por supuesto, como decía el director de movilidad, casi el 60% de los refugios de Montevideo, por lo tanto sí, esperemos que siga, porque no solo es un cambio urbanístico en Montevideo, sino que de vuelta, insisto, es un diferencial a la hora de atraer turistas. Estamos en roles diferentes, pero
desde el Ministerio de Turismo esto es muy importante porque muchas de ellas están en los circuitos del bus turístico. Claro, sí, totalmente, son complementarios. O sea, yo recomiendo muchísimo tomarse el bus turístico porque la experiencia es diferente, es otra experiencia. Hay un relato histórico en el bus turístico que es muy, muy importante y enriquecedor, incluso para los y las montevideanas, no solo para los turistas extranjeros, ni para los compatriotas del interior, sino también para nosotros, montevideanos. Y esto es complementario, es vivir Montevideo de otra forma. No puedo tener al ministro de Turismo acá sin preguntarle un par de cositas del ministerio. ¿Cómo está la cosa? Bien, nosotros tenemos, por supuesto, algunas dificultades operativas, tenemos pocos funcionarios, tenemos en el orden de 155 funcionarios, 44 de los cuales tienen causal jubilatoria en este periodo, por lo tanto tenemos un ministerio envejecido, tenemos algunas dificultades operativas también en algunas áreas específicas y por supuesto que tenemos un presupuesto menguado, el presupuesto bajó en términos reales 26% en el último periodo, por lo tanto con eso tenemos que manejarnos, pero tenemos cifradas de esperanzas, como decíamos en la Asunción, que los puntos de crecimiento que el país necesita y que tanto ha hablado el presidente Orsi y mi compañero, el ministro de Economía, vengan por el turismo. ¿Esto puede estar subsanado para cuando llegue la alta temporada? Esperemos que sí, no todo por supuesto, sobre todo la parte de funcionarios no, porque los funcionarios van a seguir trabajando, y tenemos restricciones presupuestales. Esperemos que parte del reflejo presupuestal que se empezó a conversar ahora y que se refleja en el presupuesto quinquenal subsane algunas de esas cosas. Como decíamos recién, es un aporte muy importante porque cuando está la experiencia del viaje, digamos la parada, como se le dice popularmente, el refugio para nosotros, es como la entrada hacia un viaje. Entonces generar mayor confort y mejor infraestructura es fundamental. ¿Es de diseño de acá o es una cosa que viene de otro país y acá se instala? Aquí hubo unos prerequisitos que diseñó la División Transporte, los equipos técnicos de la División Transporte de la Intendencia, en aporte con otros equipos de la Intendencia y se fueron mejorando con la propuesta que hicieron las diversas empresas que se presentaron a licitación. Este diseño que tenemos aquí es el diseño que resultó ganador en propuesta y diseño, digamos. Son muy lindas de ver. ¿Qué prestaciones tiene? Bien, bueno, esta nueva parada que tenemos, este nuevo refugio, como le decimos nosotros, lo que estamos teniendo una zona de confort para la espera de los servicios. Estamos teniendo también algo que no teníamos incorporado en los refugios hasta el momento, que es una zona de espera también para personas que estén en situación de discapacidad, silla de rueda. Tenemos también toda una señalización podotáctil para personas con dificultades visuales, baja visión o sin visión, digamos. Y también tenemos todo un tablero de información en donde allí se verán los servicios que están a 15 minutos, los servicios que están viniendo van a ser listados allí para que las personas que están en los refugios puedan ver cuáles son los servicios que están viniendo con los minutos que faltan para venir. Y también estamos teniendo otro de los botones que va a dar indicaciones sobre todas las líneas que pasan por este refugio y paran aquí. Y también tenemos otro de los botones en la botonera, que es un botón para aquellas personas que tengan algún tipo de dificultad para el acceso a la unidad, al ómnibus, puedan prenderlo. Se va a prender allí una luz en donde el chofer, el conductor, la conductora que venga en el servicio se va a dar cuenta que en esa parada hay alguien en una situación especial, que puede ser una persona con baja visión, sin visión o con algún tipo de discapacidad. Entonces esa luz le va a indicar al chofer que en este refugio hay una persona con determinadas circunstancias que va a tener una necesidad especial para el servicio. Y creo que eso también es parte de mejorar el servicio, todo el transporte público. ¿Cómo va a complementarse la interfaz auditiva? La interfaz auditiva ya está operando, digamos. Cada uno de esos botones... Cada una de las cosas que decimos tiene sonido. Exacto, cada una de las cosas que decimos tiene sonido. ¿Cómo es el optimismo en cuanto al cuidado público general del refugio? Siempre el optimismo tiene que ser alto, el más alto posible. Igual lo tenemos en los pliegos de licitación, está previsto. Nosotros tenemos con la empresa que está realizando la instalación de los 9 y el mantenimiento de los otros refugios, tenemos unos tiempos estipulados para el mantenimiento de los refugios en caso de vandalismo, ¿sí? En caso de vandalismo, los refugios se puede dar cuenta a la Intendencia a través de todas las vías de comunicación que tiene, el 1950, el WhatsApp, el Correo Sur o a la misma empresa. Y la empresa, por
por término de licitación está teniendo un plazo de hasta 15 días para la reparación de los refugios vandalizados. Y además vimos unos cartelitos, o dice allí, de cuánto cuesta la multa. Exacto. Si se fija en avisos. También, exactamente. ¿Cuántos se van a colocar en todo Montevideo en esta primera parte? En esta primera parte estos refugios nuevos estamos colocando a razón de 10 por mes. En un total, estamos esperando que en un total de 3 años tengamos colocados los 400 refugios nuevos. Como lo expresaba el ministro de Turismo Menoni, nos sentimos parte del proceso que llevó obviamente a esta concreción, que se suma a un montón de esfuerzos, ¿no?, que realizan las empresas, que realizan los trabajadores, que realiza la propia Intendencia de Montevideo. Hay un Consejo Consultivo de Transporte que me parece un ámbito súper interesante donde todos los actores que tienen que ver con el transporte colectivo, bueno, participan, también la Defensoría de los Vecinos y las Vecinas, y esto suma a esfuerzos que tienen que ver con la modernización del transporte colectivo, con la experiencia que se tiene a bordo, porque hemos tenido mejoras en lo que tiene que ver con las unidades eléctricas, con la accesibilidad, con los cargadores UCB, con el aire acondicionado, con lo que tiene que ver con el Wi-Fi, pero también la experiencia previa, ¿no?, que los usuarios del transporte cuenten con la mayor información previa, ¿no?, es decir, a qué distancia viene su unidad, en cuántos minutos, lo que tiene que ver con los propios refugios. Estamos dando una lucha contra el vandalismo importante. La Intendencia de Montevideo hace un esfuerzo muy grande para lo que es el mantenimiento, lo que tiene que ver no solamente con el recambio, sino también estar arriba de lo que es las condiciones en las que están los refugios y las paradas. Para nosotros es importante eso, este proceso viene a sumar en ese sentido. La Junta Departamental, trató a finales del 2023 lo que tenía que ver con este pliegue de licitación. Trabajamos evidentemente en conjunto con el Ejecutivo. En ese entonces yo pertenecía a la Comisión de Movilidad Urbana que trató el expediente, también con la Comisión de Legislación. Y como bien se señalaban, hay incorporación de paneles de mensajería variable, hay incorporación de paneles con información de actividades y servicios de la Intendencia de Montevideo. Hay obviamente también una apuesta a lo que es la accesibilidad para que el conductor de una unidad también sepa que hay una persona en situación de discapacidad que está esperando la unidad. Es decir, cuando lo urbano y lo humano van de la mano, y en esa modernización también apuntar a que la experiencia de los usuarios sea de las mejores condiciones posibles. Esto es un rubro o un renglón o un punto de un plan mucho más vasto que es la movilidad en general de Montevideo. Sí, nosotros estamos en campaña electoral. Los candidatos de todos los partidos estamos haciendo propuestas en ese sentido. Más allá de los énfasis, el transporte colectivo tiene, desde nuestro punto de vista, un sitial diferencial. Tenemos que seguir mejorando lo que tiene que ver con los tiempos de viaje. Tenemos que mejorar los sistemas de pago, de prepago y de postpago. También se están incorporando, lo ha hecho Kutza y lo van a hacer otras empresas, la incorporación de códigos QR para poder pagar también el costo de los diferentes boletos que tiene el departamento. Así que en ese sentido venimos acompañando un proceso positivo, un proceso virtuoso que tiene que ver con la renovación del mobiliario y también con la experiencia arriba de las unidades. Creo que vamos a trabajar y vamos a asistir a una etapa en el corto y en el mediano plazo en donde se sienta una gran diferencia, donde no importa en qué barrio estemos, haya mobiliario nuevo, haya mobiliario de calidad y trabajar también con la ciudadanía para involucrarle, para que también la cuide, ¿no? Porque esto es también un trabajo en conjunto con la administración departamental, con los municipios y también con la ciudadanía. Algunas de estas cosas trascienden el periodo de gobierno departamental. ¿Hay optimismo de que gane quien gane las elecciones o gobierne quien gobierne, porque asumen en julio recién, esto se pueda transformar en una especie de política de Estado departamental? Bueno, ahí hay consensos básicos que tenemos que tener que son interpartidarios. Bien lo señalaba el ministro Menoni, esta licitación en particular salió 26 en 28 en la Junta Departamental. Frente Amplio tiene 18 votos, los restantes los aportaron colegas del Partido Colorado y Partido Nacional. Y ese es el espíritu, se trabajó sabiendo que estábamos llevando adelante una iniciativa que mejora el transporte colectivo y es unánime que todos los partidos queremos que eso suceda, por lo cual cuando hay iniciativas que van en esta dirección tenemos que acompañarlas. Por eso cuando se pone el transporte colectivo por delante, creo que ahí los partidos políticos con madurez tenemos que obviamente estar tratando de que esas iniciativas, sin importar quién las proponga y en qué periodo se concreten, se lleven adelante, porque además estamos dándole una señal a los montevideanos, independientemente de qué partido voten. Lo importante acá, que los partidos que tienen representación en la Junta Departamental acompañen este tipo de iniciativas porque quieren lo mejor para los montevideanos y el transporte colectivo vaya si es un aspecto esencial para la rutina de los montevideanos, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a un centro
de educación o a un centro de salud, bueno, sí será importante todo lo que podamos lograr y mejorar en el transporte colectivo, ¿no? Muy bien, amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Los esperamos la semana que viene para una nueva edición, de Transporte al Día. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado en el día de hoy y los esperamos entonces la próxima semana.